Buenos días, soy la doctora Sandra Sánchez, soy cirujano general y cirujano de seno. He estado practicando cirugía por 17 años y he estado parte del grupo del Good Samaritan Hospital por 10 a 11 años. En esta presentación queríamos darles a conocer la actividad del tejido de seno y el riesgo para tener cáncer de seno. Siempre que hablamos del tejido de seno o el tejido de mama, tenemos que hablar de la fisiología y de la anatomía del tejido. En cuestión fisiológica, el tejido de seno está constituido por muchas partes. Incluyen los lóbulos, los ductos. Los lóbulos son estructuras donde la leche se produce. Entonces, cuando una mujer, por ejemplo, está embarazada, el tejido de seno empieza a crecer. La cantidad de grasa en el tejido aumenta y el volumen o la talla de los lóbulos también aumenta. Cuando están amamantando, esto incrementa inclusive más. Cuando una mujer está en los 70, más de los 70 años, el tejido empieza a volverse más pequeño y empieza a volverse más fibroso. Entonces, la cantidad de volumen de grasa ya no es la misma en el tejido de una mujer mayor. En cuestión de anatomía, estamos mirando cómo el tejido de seno se relaciona a la caja torácica, al músculo pectoral, y cómo los ganglios o los nódulos linfáticos se relacionan a los vasos sanguíneos y al mismo tejido de seno. En esa forma nosotros podemos hacer planes de cómo operar en caso de un diagnóstico. Muy importante saber que hay riesgo. El riesgo no siempre determina si alguien absolutamente va a tener un cáncer de seno. El riesgo puede ser, el riesgo relativo no es absoluto. El riesgo relativo, cuando hablamos de entidades o diagnósticos que no tienen ningún riesgo para desarrollar cáncer de seno, vemos quistes simples, fibroadenomas, mastitis, fibrosis. Esas son áreas o diagnósticos donde el riesgo de formar un cáncer de seno no está. Hay otras entidades que incrementan el riesgo por ahí 2 veces más del riesgo que tiene un grupo de mujeres de la misma edad de la paciente. Algunos son fibroadenoma con complejidad que es más alta de lo usual, algo que se llama hiperplasia de las células, y papilomas que a veces pueden coexistir con algo atípico, y algo atípico puede ser precáncero. Cuando hablamos de un riesgo más alto, donde el riesgo sube por 5 veces, hay hiperplasias que son atípicas. Cuando decimos atípico, nos estamos refiriendo a algo que puede ser precáncero, o sea, que puede transformarse. El riesgo relativo de que puede subir hasta 10 veces más del riesgo normal, hay entidades como el carcinoma no invasivo o carcinoma in situ. También ese carcinoma puede ser localizado en los ductos o en los lóbulos. En cuestión de realmente cuánto cáncer estamos viendo en general en nuestro país, y es muy comparable a otros países como Inglaterra, por ejemplo, estamos viendo que es el cáncer más común en mujeres. 44,000 a 46,000 mujeres mueren por cáncer de seno. 1 en 8 mujeres está siendo diagnosticada con un cáncer de seno o de mama, y hay nuevos casos que realmente no han cambiado por décadas, de 200,000 a 232,000 casos por año que se pueden ver de cáncer de seno. Ya cuando estamos hablando de cómo ocurre eso, cómo el tejido de seno se transforma a crear algo que está creciendo rápido y que está dañando el tejido e inclusive puede dañar el cuerpo entero, estamos mirando varias cosas. Una de esas es cómo es que un tumor crece y cómo es que un tumor se va a otras partes del cuerpo. Estamos mirando factores de defensa. Algunos factores de defensa significan que puede ser que la inmunidad de la persona no está óptima, entonces se ven cambios en el cuerpo donde pueden crear un incremento en el crecimiento de células malignas.
Ahora, otra parte de esto no siempre tiene que ver con la fisiología de la persona o la patofisiología de la persona, pero puede ser relacionada a genética. Si hay un alto riesgo en la familia de que un cáncer pueda aparecer, entonces el riesgo puede ser determinado como absoluto. Hay mujeres y hombres en las familias que tienen alto riesgo de diferentes cánceres, que son relacionados a mutaciones que han ocurrido en sus cromosomas, que vienen a través de la familia. Algunas personas, como personas judías o de raza judía, tienen muchísimas mutaciones donde pueden haber sido traspasadas de pariente a pariente. Algunas mujeres tienen mutaciones que les pueden dar un riesgo de tener cáncer de seno hasta al 85 o 90%. Eso es lo que nosotros llamamos riesgo absoluto. Ahora, solamente la minoría de personas tienen estas mutaciones. En cuestión de cómo un tumor se puede pasar a un nódulo o cómo un tumor se puede pasar al resto del cuerpo, realmente no se sabe exactamente toda la patofisiología que esto conlleva. Un tumor puede ser pequeño y puede traspasarse, lo que nosotros lo consideramos metástasis, a otra parte del cuerpo o a un nódulo linfático. Algunos tumores son grandes, agresivos y más estamos viendo que los tumores tienen características que los pueden hacer más agresivos. Entonces, no todos los cánceres relacionados al seno son de la misma categoría. Algunos sí son más agresivos, algunos tienen hormonas como el estrógeno, la progesterona, y hay otros que no tienen las hormonas, que se les llama triple negativo. Esos tumores tienden a ser más agresivos que los tumores que tienen hormonas como el estrógeno y la progesterona. Esa es la forma que a veces se escucha que una mujer tuvo que tener quimioterapia, a veces antes de la cirugía o a veces después de la cirugía, por la agresividad del tumor. Los tumores se pueden categorizar en muchísimas formas. Una de las formas que yo utilizo para presentarle a mis pacientes es que un tumor puede ser invasivo o no invasivo. Un tumor invasivo significa que las células que existan en la estructura del seno, que puede ser un ducto o un lóbulo, han salido de una membrana. La definición de algo invasivo no siempre significa que el cáncer ha ido al resto del cuerpo o que se ha ido a los nódulos linfáticos, pero sí hay un riesgo alto de que se hayan pasado hacia un nódulo linfático o un ganglio o se hayan pasado a otra parte del cuerpo, como al hígado o a los pulmones o a los huesos o al cerebro, que son las áreas donde comúnmente el cáncer de seno puede pasarse o puede traspasarse. En cuestión del cáncer no invasivo, aunque lo categorizamos como un cáncer, realmente es un precursor de un cáncer invasivo. Se llama el carcinoma in situ o carcinoma no invasivo, que puede ser de clase ductal o de clase lobular. Estos los tratamos, la mayoría de las veces los tratamos como tratamos un cáncer invasivo. La diferencia existe en que tienen una menor probabilidad de hacer una metástasis al nódulo linfático. Entonces, en cirugía no revisamos los nódulos linfáticos. Esa puede ser una diferencia. Ahora, toda persona es diferente cuando la tratamos. Algunas personas con carcinoma in situ también tenemos que hacer ciertas partes de la cirugía donde tenemos que mirar los nódulos linfáticos porque también estamos mirando el riesgo. En cuestión de los variantes del carcinoma ductal, el carcinoma ductal es el más común que diagnosticamos. 85% de los casos son del tipo carcinoma ductal. Hay muchas clases de este carcinoma o variantes que le llamamos cáncer medular, cáncer tubular, cáncer mucinoso y secretorio o juvenil. En cuestión de ¿qué otra clase de tumores existen? Depende del tejido que está en los senos. En los senos tenemos tejido graso, entonces hay áreas que pueden formar sarcomas. Los sarcomas son los tejidos, el tumor maligno del tejido de la grasa o del músculo.
Pueden existir linfomas, porque son muy raros estos, pero los linfomas pueden existir porque tenemos nódulos linfáticos dentro del tejido de seno. Hay otra clase de entidad maligna que se llama Paget, y esto es el cáncer del pezón solamente. Hay una clase de cáncer que se llama cáncer inflamatorio, que puede ser bien agresivo y se trata inicialmente siempre con quimioterapia. En este diagrama les muestro el tejido, el ducto y el lóbulo y cómo están unidos y cómo trabajan juntos. Nosotros en el seno tenemos varias estructuras o cantidad de este tejido ducto lobular. Y en este diagrama también les muestra un ejemplo de qué significa tener un cáncer invasivo. Básicamente es una membrana que se ha roto y las células están saliendo de la membrana. Cuando hablamos del cáncer no invasivo o el cáncer in situ ductal, otra vez les recuerdo que es algo premaligno. Aún así lo tratamos como alto riesgo y muchas veces el tratamiento va a incluir una lumpectomía o una mastectomía. En cuestión de radiación después de estos tratamientos, todo depende del estado final de la patología. Este cáncer tiende a ser multicéntrico y multifocal, o sea que se puede encontrar en varias partes de un seno. Otra clase de tejido in situ o no invasivo es el lobular. Esta clase de diagnóstico realmente no es siempre un precursor para un cáncer invasivo lobular, pero es una lesión a alto riesgo. La tratamos con una excisión primero y después esa excisión nos va a decir si hay algo más relacionado con esta clase de entidad, que se le dice el carcinoma lobular in situ o no invasivo. En lo siguiente les voy a mostrar unas fotos donde se puede ver cambios en el seno y en el pezón que pueden ser relacionados a algo maligno, a un cáncer. En esta fotografía que les estoy mostrando se ve un cambio del pezón y un cambio de la piel del seno. Estas son áreas donde les decimos a las mujeres, chequéense. Algunas veces solo tienen que mirarse al espejo y mirar si la piel ha cambiado, si el pezón está mirando para un lado u otro o si está siendo retraído. Y a veces los cambios pueden ser bien sutiles, hay que observar bien y hay que aprender a chequearse el seno. No necesariamente tienen que ser expertas en hacerse un examen de seno. La siguiente fotografía ya muestra algo que es más avanzado. Es un tumor que se ve al lado de la axila. Ese tumor es un cáncer más avanzado, que ya es más fácil tomar una determinación para lo que se tiene que hacer. El siguiente fotografía nos muestra un cáncer avanzado, que obviamente no es la clase de cáncer que queremos estar viendo, pero hay muchas situaciones donde las mujeres no pudieron recibir cuidado, no escogieron recibir cuidado y el cáncer avanzó. Esto no siempre tiene que ser el caso. Esta es la razón por la que recomendamos hacer mamogramas cada año, donde podemos encontrar entidades muy, muy pequeñas como calcificaciones y se puede tratar y potencialmente curar esta situación. La siguiente fotografía nos habla sobre cambios en la piel que se le llama una indentación de la piel. Algo tan sutil también es algo que es importante. Cuando hablamos de mamogramas, estamos recomendando que un mamograma sea hecho cada año después de la edad de los 40. En casos de encontrar algo bien temprano, el mamograma nos ayuda muchísimo porque estamos encontrando entidades que son bien pequeñas e inclusive a veces van a describirlas como calcificaciones. No hay una masa, no hay una enfermedad severa y hay algo que se puede tratar y potencialmente curar. En cuestión de cuando alguien hace un mamograma, cuando miran los resultados pueden ser de diferentes categorías. Un resultado negativo quiere decir que la persona se puede seguir con algo rutinario cada año. Hay un resultado que es benigno, donde, digamos, se encuentra algo como un quiste en un ultrasonido o se encuentra un quiste que es relacionado a un cambio en el mamograma. Aún se le dice
categoría 2, pero es benigno, o sea que no tiene un riesgo o no estamos pensando que necesita una biopsia. Categoría 3 es algo que le llamamos probablemente benigno y usualmente con una categoría 3 en el mamograma hacemos un seguimiento a corto plazo, por lo menos en 6 meses. Una categoría 4 determina que algo es sospechoso, entonces recomendamos una biopsia. Una categoría 5 es que tiene una probabilidad muy alta de ser cáncer. Estas son las masas que se ven en mamograma o en ultrasonido que no se ven bien, se ven agresivas, pero aún no tenemos un diagnóstico, entonces tenemos que hacer una biopsia definitivamente. La categoría 6 es cuando hacemos estudios donde ya el cáncer ha sido diagnosticado. Basado en esto, les voy a mostrar unas fotografías donde son fotografías de mamogramas donde pueden ver algo que es normal y pueden ver cómo un tumor maligno se va a ver en un mamograma. En el primero estamos viendo que es tejido normal. El tejido de seno a veces puede ser bien graso y se ve bien oscuro, pero a veces el tejido puede ser denso y se ve como si fuera más claro, más blanco. En la siguiente fotografía se ve un ejemplo de una masa que no se ve benigna. En el siguiente también tenemos una masa que no se ve benigna. Entonces estos son ejemplos de algo que puede ser maligno. La siguiente fotografía nos está mostrando una masa que parece como el estilo de una estrella. Esta clase de masas siempre nos preocupan y hay que hacerles una biopsia. En la siguiente fotografía estamos viendo otras áreas que se ven sospechosas. En esta foto les estoy mostrando, después de haber hecho una biopsia, se dejó un pequeño clip donde se hizo la biopsia. Ese clip nos ayuda a encontrar el área donde está el tumor cuando decidimos hacer cirugía. Ahora, aquí ven un cablecito que está entrando. Ese lo usamos de vez en cuando, pero ahora estamos usando otros equipos que utilizan clips pequeñitos y nos ayudan a localizar el área donde estaban los tumores. Acuérdense que no todos los tumores se pueden sentir cuando uno examina. Inclusive muchos tumores no los sentimos. Tenemos que ir básicamente guiados por mamogramas, ultrasonidos y por otros estudios. En el siguiente slide les estoy mostrando cuando uno ya ha sacado el trozo o la lumpectomía, un trozo de seno, dónde está el área cancerosa o dónde está el área sospechosa. Eso se hace quirúrgicamente. Y las siguientes dos les está mostrando una masa que es totalmente sospechosa y que terminó siendo un cáncer. Cuando vamos a otra parte de radiología, estamos mirando ultrasonidos. El ultrasonido del mamograma se puede mezclar dependiendo de cada persona. Hay mujeres que van a tener los senos muy densos y siempre los combinamos con un ultrasonido para poder mirar el tejido con más detalle. Son dos estudios totalmente diferentes. El ultrasonido nos ayuda a determinar si algo es sólido o algo es un quiste, que esté lleno de fluido o que sea totalmente sólido. En este caso les estoy mostrando un ultrasonido donde un cáncer fue diagnosticado y se va a ver así. Otros cánceres se van a ver más elongados. El siguiente estudio les muestra un MRI o una resonancia magnética del seno. Este estudio ha sido increíble para ayudarnos a planear la cirugía y a encontrar otras cosas que tienen el potencial de ser malignas y que no se habían visto en el mamograma o en el ultrasonido y que no se habían sentido en examen. La resonancia magnética o MRI la estamos haciendo para todo caso de cáncer de seno, a menos que haya una contraindicación para hacerlo. La contraindicación puede ser que una persona pueda tener un pacer para el corazón, un aparato del corazón, o que realmente no puedan tolerar estar en una máquina totalmente cerrados. O personas con mucha ansiedad no pueden hacer este estudio. Personas que son muy amplias o muy anchas del tórax, a veces no pueden tener el estudio porque la cámara es muy pequeña para ellas. Entonces hay muchas razones por las que no se puede realizar el estudio, pero tratamos de que sea realizado antes de proceder a cirugía. La resonancia magnética nos ayuda a saber si hay cáncer en otro lado del mismo seno, si hay cáncer en el otro seno
inclusive si hay nódulos linfáticos que están sospechosos en la axila o en el pecho o en el cuello también. Cuando hablamos de tratamiento, en tratamiento hay muchas opciones y tenemos más y más opciones. El tratamiento no siempre es el mismo para cada mujer. En general, el tratamiento de un cáncer invasivo, determinamos que se puede preservar el seno completo y hacer lo que le llamamos una lumpectomía, que quiere decir sacar el tumor con una margen. Si podemos sacar el tumor con una margen, obviamente no hemos tratado el resto del tejido de seno, entonces después de cirugía es recomendable hacer radiación. La radiación puede ser en muchas formas. La radiación puede durar 4 semanas o la radiación puede hacerse en un día, cuando se hace radiación intraoperativa. Hay radiación que se puede hacer en 5 días. Entonces, todo eso depende de qué clase de tumor hay, si el tumor tiene o no estrógeno y progesterona, o si el tumor es un tumor triple negativo. Usualmente no recomendamos hacer radiación intraoperativa o radiación que dura 5 días, que se llama radiación parcial. ¿Okay? En cuestión de mastectomía, la opción de mastectomía puede hacerse en cualquier momento donde un diagnóstico de cáncer invasivo o cáncer no invasivo se ha hecho. La decisión viene definitivamente a ser parte del paciente con el doctor. Todas las opciones son dadas dependiendo de cómo la persona se presente con ese diagnóstico. En cuestión de mastectomía, recomendamos reconstrucción y a veces hay muchas personas que no desean reconstrucción. Es un proceso, no es algo que puede ocurrir inmediatamente, pero puede ser un proceso. Y hay muchas cosas que se tienen que examinar antes de realizar reconstrucción. Las personas no pueden fumar, tienen que ser saludables y tiene que haber un bajo riesgo para infección también. Entonces hay muchas situaciones que tenemos que analizar antes de tomar la decisión final de hacer una cirugía, una mastectomía o reconstrucción. Acuérdense que el cuidado de seno es multidisciplinario. No solo es el cirujano el que está tratando a la paciente. Usualmente hay un equipo de doctores. Los doctores, los principales que las personas ven son un médico oncólogo, son los médicos que dan quimioterapia, un oncólogo de radiación que dan la radiación después de haber preservado el seno y a veces se necesita radiación después de mastectomía. El cirujano, tenemos 2 otros doctores que usualmente no los ven clínicamente demasiado, pero el radiólogo y el patólogo. Ese es el equipo que en este momento estamos recomendando y que es indicado para el tratamiento de cáncer de seno. En el Good Samaritan hay bastantes equipos y doctores que están especializados en cada una de estas áreas, donde venimos juntos cada semana y hablamos de cada caso que ha sido recientemente diagnosticado con un cáncer. En esas meetings o en esas reuniones, lo que hacemos es analizar la patología, analizar la radiología y realmente mirar si puede haber algo más que se puede hacer por cada paciente que pueda ser diferente o que no se ha mirado anteriormente. Hay ideas que se pueden traer donde tal vez una persona no necesite inmediatamente tener cirugía, pero tal vez si tiene quimioterapia va a ser de más beneficio para esa persona. Estas son las ideas que pueden venir en esta reunión. Es de mucho beneficio para cada paciente y esto es lo que hacemos en el Good Samaritan. En cuestión de cirugía, acá hay una foto de lo que puede ser una mastectomía radical. Hace muchas décadas una mastectomía radical significaba que todo el tejido se quitaba más los músculos. Muy raramente estamos quitando los músculos e inclusive en el tejido de seno con mastectomía estamos preservando la piel y estamos preservando el pezón y la areola. Entonces realmente lo que estamos dejando, podemos dejar todo el sobre o el envelope, el sobre de la piel y el pezón y la areola y reconstruir el volumen de tejido de seno que fue sacado durante mastectomía. Los resultados son muy buenos. A veces los resultados pueden cambiar porque es necesario dar radiación
después de la mastectomía. Esto puede cambiar los resultados y pueden haber cambios en la reconstrucción también. Entonces, no todo es absoluto, pero vemos que está trabajando bastante bien en este momento. La siguiente foto les muestra cómo se puede usar un implante como reconstrucción y cómo se puede usar el tejido de cada persona para transferirlo en la forma que se llama un flap. Se transfiere el tejido que incluye la grasa, la piel y el músculo con los vasos sanguíneos y se transfiere a la cavidad torácica donde el seno estaba antes. La siguiente parte de hablar es cómo es que nosotros trabajamos con los nódulos linfáticos o los ganglios, porque sabemos que el cáncer invasivo tiene un potencial de hacer metástasis a un ganglio, entonces los reconocemos el día que se hace la primera cirugía. Lo hacemos por algo que se llama un nódulo centinela. Un nódulo centinela, como el nombre dice, es como el primer soldado que va a coger las células de ese seno o de ese cáncer. Si esos nódulos, que a veces son 1 y a veces son 4 nódulos o más, a veces pueden ser más, los sacamos, si hay alguna metástasis en esos nódulos, entonces nos está diciendo que el potencial de que haya metástasis en otros nódulos es más alto. Entonces proseguimos con sacar más nódulos. El procedimiento se hace al mismo tiempo que hacemos la mastectomía o la lumpectomía, y si el patólogo nos indica que sí hay cáncer en los nódulos linfáticos, proseguimos a sacar más nódulos linfáticos. Usualmente queremos tener por lo menos 10 nódulos linfáticos, a veces eso no es posible o a veces se sacan más de 10 nódulos linfáticos. El valor del nódulo centinela es que baja el riesgo de tener edema crónico del brazo. El porcentaje es más o menos 7 a 8% a comparado de hacer una disección completa que incrementa el riesgo al 20%. Muchas mujeres nunca llegan a tener esa edema del brazo, pero nosotros somos cuidadosos de mantener eso en mente cuando estamos dando las indicaciones para la cirugía. La última parte que les quería hablar era sobre genética. ¿Se acuerdan? Al principio de la presentación estaba hablando de riesgo y el riesgo relativo. En cuestión de riesgo absoluto, las personas que tienen una mutación genética en cualquiera de los cromosomas puede tener un riesgo absoluto de cáncer del seno porque el riesgo incrementa a 85 o 90%. Ahora, algunas mutaciones como el BRCA1 y 2 puede incrementar también el riesgo de cáncer del ovario al 60%. Entonces, no es solamente el cáncer de seno y del ovario, o no solamente el cáncer de seno, pero también puede ser del ovario. En los hombres hay un incremento en el riesgo de cáncer de la próstata cuando existe una mutación del gene BRCA2. Una de las cosas es que solamente una minoría de personas tienen mutaciones, que es las buenas noticias. Del grupo de mujeres que tienen cáncer de seno, solamente 10% de esas mujeres diagnosticadas con cáncer de seno van a tener una mutación genética. La mayoría de ustedes probablemente han escuchado del gene BRCA o BRCA, pero hay muchos genes que se están mirando en estudios genéticos donde pueden estar relacionados a cáncer de seno o a cualquier otro cáncer. 1 en 500 personas tienen mutaciones de estos genes en general. 1 en 40 personas de descendencia ashkenazi judía van a tener esta mutación. Por eso es que en esta población vemos más mutaciones y más cáncer de seno y de otros cánceres. Ahora, el estar a alto riesgo no determina que va a haber ninguna discriminación contra una persona en cuestión de cómo el seguro las va a cubrir. Esto legalmente fue observado y esto es parte de que quiero informarles para que no tengan miedo o se atemoricen de tener un estudio genético. Un estudio genético es electivo. Nosotros a veces recomendamos hacerlo, pero realmente la decisión final depende del paciente.
En cuestión de reducir ese riesgo con una entidad como una mutación en alguno de estos genes con historia en la familia bien severa, hacemos cosas como prevenir que algo suceda en el futuro. Esto se puede hacer con medicamentos que atacan al estrógeno. También se puede hacer cirugía profiláctica o preventiva. Esa cirugía usualmente es mastectomía bilateral y usualmente hacemos reconstrucciones. En el caso de una mutación de BRCA1 o BRCA2, BRCA2, estamos recomendando también mirar a los ovarios y hacer lo que le llamamos remover los ovarios o oforectomía para quitar el riesgo de que llegue a ocurrir algo en los ovarios. Si tienen alguna pregunta, me pueden contactar a mi oficina. El número es 561-296-2556. Gracias.